Hola, hola, muy buenas tardes o días, en la hora que estés escuchando este podcast. Estamos muy emocionados, por el día de hoy. Creo que hoy voy a hablar, o vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que es acerca de la Biblia. Pareciera un tema que es como un cliché en la iglesia cristiana, pero hay mucho que hablar de ello. Entonces, hoy hablaremos de la Biblia, qué relevancia tiene, por qué creemos en ella, si hay evidencias o si solo hemos pasado miles de años creyendo en un libro que alguien escribió. Entonces, vamos a hablar. Bueno, yo no voy a hablar mucho, yo voy a preguntar mucho más bien, porque para esto tengo a Paola Aviña. Ella, ahorita le voy a dar el espacio para que ella se presente, porque si hay algo de lo que tenemos que parar, poner un alto en el caminar del cristiano y ponernos a pensar en qué creo y por qué creo, precisamente es en la escritura. La escritura es aquello que Dios nos ha dado para conocerlo a Él, para entenderlo a Él, para saber quién es. Y a veces en el ejercicio cristiano damos muchas cosas por hecho sin ponernos a pensar qué tenemos en nuestras manos, qué clase de libro, qué joya de libro tenemos en nuestras manos. Y entonces por eso hoy voy a presentarles a Paola Amiña, quien trabaja en el Museo de la Biblia en Ciudad de México. Así que, Paula, platícanos de ti, quién eres, como dice la canción, ¿a qué dedicas el tiempo libre? ¿Qué haces en el museo? ¿Qué estudias? Y quizás agregamos qué te llevó a trabajar en este mundo de la Biblia, de preservar los escritos, de presentar la Biblia en un museo. Eh, Platícanos, preséntate, Pau. Bienvenida a Té y Teología. Muchas gracias, Anita. Pues no tengo mucho tiempo libre, así que no sé qué se hace con el tiempo libre. Ok. Eh, pues yo crecí en una familia de fe. Mi abuelo fue pastor bautista. Entonces yo recuerdo que desde chiquita pues tenía preguntas medias complejas para una niña, ¿no? Y estas preguntas me eran más bien como, no tanto doctrinales, sino más bien como racionales, ¿no? Como que yo sí me preguntaba si era posible que las historias de la Biblia fuesen literales, reales, si Dios nos amaba y quería revelarse a nosotros porque a veces era tan difícil entender el mensaje. Ese tipo de cosas como que fue ahí creciendo un hambre por estudiar. Y bueno, hice teología en un instituto bíblico que yo siento que otra vez me hacía como meterme hacia adentro de la Biblia. Siempre digo que de pasta a pasta, ¿no? Pero yo quería saber si este Dios también reinaba cerrando la Biblia, ¿no? Alrededor de lo que pasaba cuando la Biblia se cerraba en la historia en pues, un lugar distinto a una comunidad de fe, saliendo de cuatro paredes y cerrando la Biblia. Entonces, yo, pues hace ya más de 10 años, conozco el Museo de la Biblia y encuentro que ahí hay algo que se llama ciencias bíblicas. Entonces, me meto a las ciencias bíblicas con una pasión tremenda porque entendí que era lo que siempre había estado buscando. Y bueno, pues se me da la oportunidad muy rápido de colaborar eh, en algo muy sencillo, pero a la vez muy complejo, que es esto que yo había entendido de cómo Dios atestigua este libro, cómo el autor de este libro da testimonio de este libro, pues transmitirlo en las visitas guiadas. Y bueno, ahí ya llevo un tiempo de estar en las visitas guiadas, muchas experiencias, por supuesto que pues el estudio, porque pues, he tenido que dialogar con gente de todas las creencias Claro. y más allá de todas las creencias, Anita, todas las actitudes. O sea, gente que llega así como súper, ay, es que este libro para tontos y casi, casi burlándose, ¿no? Em, Eso hace complejo el diálogo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hago. Doy clases de teología, pero creo que
las ciencias bíblicas responden a esas preguntas que pues nuestra generación ya comienza a hacerse, ¿no? Ujú, Quizá nuestros papás o cuando estábamos muy chiquititas, una pregunta compleja era como, pues te falta fe o ponte a orar. ujú, Ya yo creo que de un tiempo para acá, las ciencias bíblicas pues son un gran recurso para fortalecer la fe y para responder pues esas preguntas que no está mal hacerlas, ¿no? Y que yo creo que por supuesto que una mente sana, no sectaria, pues se hace de manera natural. Entonces, pues eso es lo que hago. Wow, wow, gracias, gracias. Gracias, gracias. Sí. Es hermoso. Tengo muchas preguntas justo al respecto que vamos a ir deshebrando porque creo que uno de los retos, uno de mis trabajos es hacia la pastoral juvenil últimamente. Tengo una iglesia local, gracias a Dios, que amo, pero a la hora de, me ha tocado, soy parte de una iglesia histórica, la iglesia metodista, y nos estamos llenando de viejitos. Necesitamos juventud en nuestras iglesias históricas. Y, y los jóvenes que hay en las iglesias, al menos hablo desde mi punto de vista, son chicos que son de una segunda generación. Yo nací en cuna cristiana, soy hija de papás cristianos, y entonces creo que muchos tenemos preguntas digo, más bien respuestas muy mecánicas respecto a la Biblia. Me tocó hace unos meses discipular a una chica de toda la vida, eh, pero que yo quería conocerla más a profundidad y empecé con un acompañamiento y un discipulado. Y cuando llegamos al tema de la Biblia, se me quedó muy marcado porque me decía las respuestas que yo quería escuchar. Los chavos te dicen las respuestas que quieres escuchar, ¿no? ¿Qué es la Biblia? Te van a decir, es la palabra de Dios. Lo creemos, ¿no? O sea, eso nos han enseñado toda la vida. Pero a la hora no sé, de realmente decir, ¿y por qué crees que es la palabra de Dios? ¿Qué significa para ti que sea la palabra de Dios? Se atoran. Y más aún cuando son chicos que van a un contexto cultural, social, donde la Biblia argumentan, supongo que a ti te toca muchísimo más de decir, bueno, o sea, creer en la Biblia es como creer en un cómic de Spider-Man, ¿no? O sea, alguien lo escribió y entonces yo tengo el derecho de creer en Spider-Man, así como tú tienes derecho de creer en la Biblia. Y me encuentro con que mis chicos no tienen las herramientas para responder esto, porque solamente tienen una memorización de que nos dijeron 20,000 veces que la Biblia es la palabra de Dios. Y quizás no fueron como tú, que se hicieron tantas preguntas, pero a la hora de encontrarse con alguien que quiere preguntar razonablemente de la Biblia, no responden. Entonces, Ujú. Pau, yo quiero preguntarte, em, ¿por qué debemos creer en la Biblia? O sea, pareciera una pregunta tan evidente, básico, elemental en la vida cristiana, pero si tú realmente vas y preguntas a persona por persona que asiste a una iglesia, sean jóvenes o adultos, no van a saber responder. Solamente, Yes. mecánicamente te van a decir, es la palabra de Dios. Punto. Y, y ok, sí, como tú decías, es por fe. Pero, ¿qué elementos tú nos puedes decir o platicar de por qué debemos creer que esto es la palabra de Dios? Y cómo lo defendemos de alguien que justamente equipara la Biblia a un cómic, ¿no? O a un libro más. ¿Qué Ujú. responderías tú o qué sueles responder? Que seguramente gente llega así al museo. Sí. Bueno, Anita, yo creo que lo más preocupante en este sentido, si es la gente ya creyente cristiana, yo llevo años haciendo una pregunta a pastores y a líderes. ¿Qué es la Biblia, la palabra de Dios? Bueno, sí, eso significa algo aquí adentro, Ujú. ¿no? De cuatro paredes. Pero tú evangeliza a alguien y dile que la Biblia es la palabra de Dios, te va a preguntar, ¿cuál Dios? ¿No? O no sé, qué bueno, pero yo no creo en Dios, yo soy ateo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, totalmente. Estas preguntas deberíamos hacérnoslas y desarrollar nuestros propios conceptos, ¿no? Em,
quiero también resaltar que en el museo nosotros no hablamos un lenguaje religioso. ¿ok? Nosotros tenemos prohibida dar nuestra postura de fe. Y alguien dijo por ahí, es que prohibida es una palabra muy fuerte, no está permitida. No, no, no. A veces nos dan ganas naturalmente de hablar lo que creemos, Ujú, pero basta la historia y bastan otras herramientas para hacerle una justicia increíble a este libro, ¿no? A este texto. Entonces, ¿por qué deberíamos de creer en la Biblia sin usar argumentos religiosos, sin citar el mismo texto? Yo te puedo decir que la Biblia tiene un mensaje único entre todas las religiones. Es un mensaje que entre todas las religiones y filosofías que puedan existir, nos habla de un Dios único, creador de lo visible, de lo invisible, que se hizo carne, vino a reconciliar al mundo con él mismo, nos promete una resurrección corporal y esto es lo especial. En contraste a las religiones orientales que ahora están de moda, en estas religiones es el hombre el que tiene que subir y escalar para poder encontrarse con ese Dios. Entonces, hay ciertos sacrificios, filtros, acciones que tienes que ir haciendo como para ir alcanzando ese nivel de conocer ese Dios. En tanto que este mensaje, que es único, nos habla de un Dios que tiene tanto amor que se hace semejante a nosotros. Y si comparamos las religiones del mundo, si comparamos los libros de fe, pues esto es algo que vuela la cabeza. O sea, un Dios creador de lo visible y de lo invisible, que no está sentado en su trono esperando a que tú vayas subiendo la escalera para poder conocerle, sino que Él se hace hombre. O sea, eso en un sentido filosófico, metafórico, es bellísimo ujú. y no lo encontramos en ninguna otra religión. Y en las religiones orientales que están tanto de moda, la pregunta sería, ¿nos bastaría una vida para poder tener ese grado y llegar a conocerle? ¿Seríamos capaces? Ahí entra también quizá la capacidad humana, el coeficiente intelectual, tener todas las capacidades, como le hace un sordo, un ciego, un mudo, alguien con Asperger, por ejemplo, ¿no? No tendríamos todos entonces la misma posibilidad de llegar a conocer lo divino. Entonces, vuela la cabeza pensar que aquel que creó todo lo que vemos y no vemos, tiene esa humildad y ese amor de bajar a encontrarse con el hombre. Entonces, pues en un sentido comparativo de religiones, ¿por qué deberíamos de creer en la Biblia? Porque el mensaje que está ahí es el que más nos acomoda, dignifica como seres humanos y nos hace ver una religión practicable, ¿no? En donde no tenemos que hacer grandes esfuerzos y no está la incertidumbre de si yo llegaré a alcanzar a conocer, sino en este libro hay conceptos como la gracia, la cual hace que no haya prácticamente como esta diferencia, ¿no? Entre un Dios inalcanzable y nosotros como hormiguitas, ¿no? Sino, wow, a diferencia de todas las religiones donde hay que hacer sacrificios, rituales y hay que hacer el esfuerzo por conocer un Dios, este libro nos habla de todo lo contrario. Vuela la cabeza porque es un Dios que baja a encontrarse con su creación. Wow, gracias. Es, es hermoso poderlo ver desde afuera. Yo, a lo mejor como pastora y una de mis, bueno, no, mi especialidad es hermenéutica. A mí me ha encantado lo de adentro, lo de justo, y lo ves desde Génesis uno, ¿no? Cuando a veces creo que nos hemos equivocado en la perspectiva de buscar sentido a muchas cosas de la escritura, si fue en 7 días, si no fue, cuando la esencia es precisamente que el Dios que te está mostrando la Biblia es diferente a los demás. Es un Dios que no se quitó un brazo para hacer el mundo, sino no emana de él de una manera corporal o no tuvo una relación sexual con otro Dios para hacerlo.
es diferente, es lleno de amor. Y lo ves desde un principio y a lo largo de la Biblia. Y cuando alguien te pregunta, Pau, por qué me estás invitando a creer en la Biblia? Eh, ¿Qué le respondes? ¿Por qué debemos creer en la escritura? Que es una pregunta muy común, que es un libro que se escribió hace más de 2000 años, o sí, bueno, mucho más de 2000 años, que se hizo al menos desde nuestro lado del mundo, miles de kilómetros. Eh, ¿Por qué debemos de creer en la Biblia? ¿Cuál es tu respuesta no solo en el museo, sino como Pau, a esta pregunta que yo estoy segura que no solo se hacen los de afuera, sino también los de la iglesia misma, que solo han sabido responder mecánicamente que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, bueno, hay una seguridad para creer, ¿no? Una seguridad que la da no solo el mensaje intrínseco, ¿no? La fe, ¿no? Sino las herramientas, que siempre insisto, ¿no? Las herramientas alrededor, que son pues lo que nos aporta las ciencias bíblicas, ¿no? Y pues estas evidencias parten de que es una colección de libros llamados Biblia, es una colección que atestigua la historia, eh, que cuenta con más de 32.000 manuscritos desde el siglo III o IV antes de Cristo hasta la invención de la imprenta. Y no hay otro libro de fe con esa cantidad de manuscritos. O sea, por ejemplo, hoy en el Corán no hay una cantidad exacta y no hay una custodia tan exacta como las Sagradas Escrituras. Hablando del Corán, por ejemplo. En el caso de la Biblia satánica, por ejemplo, pues ni siquiera hay evidencias históricas, puesto que este libro no tiene ni 100 años. Entonces, bueno, hablemos de él en 1000 años, en 2000 años, a ver si pudo obtener una trascendencia, ¿no? En el caso de la Biblia del Mormón, eh, pues lo mismo, no hay tantas evidencias, no hay los 32.000 manuscritos de las Sagradas Escrituras. Entonces, si comparamos las evidencias por las que yo te podría decir, que puedes creer en la Biblia, puedes estar seguro de que cuando tú abres este libro, lees un texto, es la voluntad del autor de este libro que no está cambiada. Bueno, esto es algo, es un ejercicio que no sucede con ningún otro libro de fe, ¿no? Hablando del Corán, insisto, no hay una resolución, no hay una catalogación exacta de las asuras, ¿no? Hablando de la Biblia satánica, insisto, es muy joven, no ha soportado los hitos históricos trascendentales de persecución, de traducción que ha soportado la Biblia. Entonces, desde lo racional, pues te puedo decir que podemos creer en la Biblia por las evidencias, los más de 32.000 manuscritos desde el hebreo, del griego, aún pasando por las revisiones más antiguas. Y todos estos atestiguan un mismo hecho. Todos estos manuscritos de tantos siglos atrás, 3 o 4 antes de Cristo, hasta la imprenta, atestiguan un mismo mensaje. Y esto es rarísimo, o sea, esto es... ¿Cómo nos explicamos que surgen y surgen hallazgos escritos, se comparan y el mensaje central sigue siendo el mismo? O sea, cada manuscrito entonces sería como un testigo que sigue gritando, ¡Ey, no está cambiado! ¡Ey, sigue siendo confiable!, ¿no? Y no hay otro libro de fe, insisto, que pueda tener esta evidencia. Ahora, solo hablo de la evidencia, ¿no? Yo pues he leído todos estos otros libros de fe, pero bueno, puedo encontrar belleza, sabiduría, puedo encontrar cosas valiosas, siendo crítica y justa, pero a la hora de decir, bueno, lo que leo en una sura o lo que leo en un texto perdón, lo que leo en una sura del Corán o lo que leo en un texto de la Biblia satánica o lo que leo en un versículo de la Biblia del Mormón, ¿cómo puedo creer que no está cambiado o que viene de una voluntad divina si no tiene
los manuscritos, la cantidad de historicidad que tienen las Sagradas Escrituras. Y entonces, yo, una persona lógica y racional, entonces me inclino por un libro sagrado que sí tiene 32,000 o más testigos que me dan la seguridad de que lo que yo estoy leyendo fue voluntad de un Dios, voluntad divina, y no está modificada. Wow. Qué rico abrazo, ¿no? Para aquellos que pues, amamos, la escritura, o que hemos decidido verla como nuestra norma de vida en todos los sentidos, y como aquello que da, otra vez, perdón la redundancia, sentido a la vida y propósito e identidad, el saber que no estamos confiando solamente en un aspecto, por decirlo de esta manera, espiritual, ¿no? En un aspecto místico, sino que Dios ha tenido tan el cuidado de decirnos que esto es totalmente real, racional y que se puede demostrar. Creo que todos aquellos, no recuerdo quién decía, poca ciencia te va a alejar de Dios, pero mucha ciencia te va a acercar a Dios porque es innegable ver el cuidado. Y hablando ya, adentrándote, no tanto en lo externo, sino si te adentras un poco a la Biblia, creo que es maravillosa la hilación de pensamiento. A mí me maravilla pensar en 40 o más autores a lo largo de Ujú. 1400 años escribiendo acerca de un solo sentido y un tema, como tú mencionabas, ¿no? Eso es en diferentes países, en diferentes idiomas, diferentes contextos culturales, 40 personas hablando. No había WhatsApp ni correos para ponerse de acuerdo en cómo escribir. Entonces, ahí es donde justamente creo que entra la parte espiritual o la parte de fe, el entender que la palabra de Dios es la revelación de Dios escrita a través de hombres, a través de la historia, ¿no? Y a partir de eso, pues entiendes muchas cosas que a lo mejor no vamos a tener tiempo de hablar de contextos y de muchas otras cosas. Sin embargo, de la misma manera que puedes ver la riqueza interior de la Biblia y la conexionalidad y la veracidad entre autores, puedes verla de manera externa. Y creo que eso es, pues, es un apapacho al corazón, sobre todo quizás a los jóvenes, a toda la iglesia, pero aquellos que se encuentran en una constante duda, em, y en una constante presión social de decir, ¿por qué basas tu vida en un libro? Bueno, aquí hay quizás muchas respuestas, que pudiéramos hablar de muchas más, quizás, para decir que la Biblia no solo es una cuestión de fe, gracias a Dios que sí la hay, pero también hay una evidencia externa. Y Pau, me quiero ir al otro lado, justo al tema de las ciencias bíblicas, de la crítica textual. Quiero preguntarte, a mí hay algo que me preocupa. Eh, lo veo dentro de la iglesia. Eh, Veo que las ciencias bíblicas y la crítica textual es esta belleza para poder estudiar y justamente ese regalo de enriquecer tu fe para poder creer en la Biblia de una manera eh, racional. Pero también he visto extremos en eso. También me he topado con, con pastores eh, hablando a su iglesia diciendo, es que no podemos decir que esto es palabra de Dios. Alguien lo dijo, es un ser humano y no podemos tener ese peso de decir que es la palabra de Dios. O me he topado con gente hablando o de meditando, por ejemplo, un mensaje del apóstol Pablo o poniéndolo como un ser machista, y poniendo el evangelio de Jesús como con más peso que otro tipo de temas dentro de la escritura, ¿no? O gente que de pronto se pone a estudiar, no tiene de malo, pero de pronto siente que encontró el hilo negro del mundo y decir, Moisés no escribió el Pentateuco y entonces todo es el escándalo total, o se encuentran con la crítica de las fuentes y se apasionan tanto
que justamente la Biblia se vuelve solamente un libro a estudiar y que eso lo han llevado a la iglesia, ¿no? Y entonces cuando, en mi punto de vista, cuando llegas a un grado extremo de solamente poner a la Biblia en un lado científico, ya sin el lado de la fe, creo que es muy peligroso para la iglesia. Entonces, para ti como estudiante de ciencias bíblicas, que seguramente se topa constantemente con esto. Yo cuando estudié teología o cuando estudié hermenéutica, pues llegas a ese punto de, entonces, ¿en qué voy a creer si no tenemos las copias originales? Pasamos por ahí, ¿no? Algunos hemos pasado por ahí. Y mi pregunta es, ¿dónde están los límites de estas ciencias bíblicas para no llegar a esto, donde yo pueda decir esto sí, esto no, y ponerlo en tela de duda y todavía enseñarlo de tal manera que pueda llegar a confundir a la gente sin engañarla? Me explico, no sé si me estoy explicando. Entonces, Sí. este extremo de llegar a estas, no sé, a la crítica de las fuentes y a entender a todos estos temas de ciencias bíblicas que en un extremo he visto gente eh, restarle la autoridad divina, restarle la fe, y se desbalancea todo lo que es la belleza de la escritura. Entonces, ¿dónde encuentras los límites en las ciencias bíblicas? ¿Hay algún límite? ¿Cómo puedes evitar que esto se convierta en un obstáculo más que en una riqueza para tu fe cristiana? Sí, mira, Anita, hay teólogos ateos. Hay Sí. teólogos ateos y yo siempre le pregunto a la gente a la que le doy clases, por ejemplo, cuál es el motor de que tú estudies? Ujú, Porque si el motor es saber más que los demás, incomodar la fe de otros, fastidiar a otros, causar revuelo, dejar de tener respeto por un pastor o por una doctrina, pues estás perdido, ¿no? Yo creo que la teología y las ciencias bíblicas son dos grandes herramientas que si se pueden equilibrar y van de la mano, pues nos van a aportar muchísimo, ¿no? En términos técnicos, los límites de la crítica textual, pues son filológicos, ¿no? Paleográficos, hay variantes de las cuales, pues, pueden causar incertidumbre, hay variantes que pues no son fáciles de llegar a una resolución. O sea, en términos técnicos, ese es el límite de las ciencias bíblicas, ¿no? Ya en términos completos o completando con la teología, nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Entonces, un texto humano, pero también divino, ¿no? La palabra de Dios vendría a ser la teología. La palabra de los hombres, pues vendría a ser las ciencias bíblicas, ¿no? Digamos que la redacción, perdón, las ciencias bíblicas son la redacción del texto y la teología es la reflexión del texto. Entonces, si tú te obsesionas por resolver una variante, por hacer una buena crítica textual y estar investigando palabra por palabra y letra por letra, bueno, a lo mejor llegas a una muy buena traducción, a una muy buena resolución, pero ¿de qué te va a servir si no estás apoderándote de una manera espiritual de esa verdad, ¿no? Entonces, la palabra de Dios en las palabras de los hombres van de la mano porque una teología sin ciencias bíblicas puede ser una base débil. Ahí tenemos a los literalistas y más fundamentalistas que todo el texto lo interpretan literal porque no tienen una buena base de ciencias bíblicas, en la que no conocen pues las figuras literarias, las lenguas bíblicas. Entonces, pues una teología sin ciencias bíblicas, pues es una base débil. Pero unas ciencias bíblicas sin la aplicación teológica, pues solamente es como un trabajo más de filología, ¿no? Como, bueno, qué bonita tu traducción, pero ¿y de qué sirve, no? ujú. ¿De qué sirve si lo que estás
viendo, lo que estás descubriendo, no lo aplicas para poder crecer en tu espiritualidad. Entonces, yo creo que, por ejemplo, hay muchas cosas en ciencias bíblicas que, a ver, si llega alguien mañana al culto y dice, hermanos, Moisés no escribió el Pentateuco, el Génesis no es literal. ¿Eso cómo afecta a mi salvación? ¿No? Eso cómo repercute en la experiencia que yo he tenido de conocer un Dios personal. O sea, eso no me importa. Yo extraeré del Génesis el mensaje profundo, ¿no? La verdad última que este libro o estos 5 libros me quieren transmitir. Entonces, me es irrelevante tu comentario pretencioso para llamar la atención, ¿no? Oh, ok. No, no sirve de nada cuando pues está esta parte de ver domingo a domingo cómo Dios restaura la vida de las personas, ¿no? Cómo hay personas que se siguen añadiendo, ¿no? Entonces, creo que cuando solamente inclinas la balanza hacia un lado, pues hay algo malo ahí que no te permite vivir en el esplendor de la fe, de la cristiandad. Todos los extremos son malos, tanto el que se agarra solo de las ciencias bíblicas y bueno, pues qué bonita traducción, pero pues, tu vida apesta, ¿no? O como el que solamente quiere leer el texto literal y es como imposible, o sea, ya, móchate una mano y sácate un ojo, ¿no? El equilibrio, ¿no? Siempre el equilibrio. Los extremos pues son pésimos en todo y yo creo que estas dos cosas, la teología y las ciencias bíblicas, pues nos van a ayudar, ¿no? Siempre digo, Anita, que este texto de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente es como el ejemplo de teología y ciencias bíblicas, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de los creyentes solo se queda con amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? Y ya. Entonces la mente ahí la dejamos como que no hay que razonarle mucho porque no sea que no está Dios en la razón, ¿no? Ajá. Y yo creo ese texto me recuerda mucho como a este conjunto, ¿no? Teología, ciencias bíblicas. La palabra de Dios en las palabras de los hombres, ¿no? Que van de la mano, ¿no? Sí, creo que perder eso de vista es dejar de tener una autoridad, o sea, es dejar de tener la base por la cual, somos, dirigidos en la fe cristiana. Y sí, creo que la evidencia es la transformación del ser humano a través de la palabra que da vida, ¿no? Em, pero es bien ahorita te escuchaba, es bien retador y yo, o sea, por ejemplo, pensaba en mi iglesia y digo, si yo les digo que, no sé, de alguna fuente de crítica de las fuentes o algo así, mucha gente no está preparada para escuchar eso y no tiene la Y no le interesa, Anita. además, pero si alguien llega con que sabían que no existen las copias originales, se van a morir, o sea, van a decir que no puede ser, y entonces no hay esa madurez, no sé si espero no usar una palabra muy agresiva, para poder procesar algo así, ¿no? O sea, Marcos 16 no está, no está en los originales, o sea, y se vuelve un escándalo, ¿no? Entonces, creo que si o algún pastor nos está escuchando y sabe de lo que hablamos, creo que tenemos que preparar a la iglesia para eso, porque además también es un poco gracioso, Pau, no sé si concuerdas conmigo. De pronto, cuando pasan estas cosas, cuando alguien descubre esto, siente que está descubriendo el hilo negro de la vida Ah, sí. histórica. Y es como, ya, mijo, o sea, ya lo vimos en algún momento, ya se trató en algún concilio, ya pasó, o sea, no, la misma Biblia dice, no quiero usar tanto la referencia de la Biblia justamente por eso, pero no hay nada nuevo debajo del sol, literalmente. Entonces, pero de pronto, cuando uno se adentra a este tipo de investigaciones, que no son malas, como tú lo has dicho, pero me voy al extremo de tratar de decir, de creer, de contestar, y nos sentamos en un lugar donde sentimos que descubrimos algo nuevo en la Biblia o descubrimos el hilo negro, cuando realmente ya hay una resolución al respecto. Y la invitación siempre va a ser que aquellas cosas que podemos encontrar nunca van a quitar la grandeza de la unicidad de la Biblia, o sea, la grandeza del mensaje de salvación y de gracia a través de Jesús. Y como tú mencionabas, si tú te vas de un lado, por el lado
la letra mata y el espíritu edifica, y lo voy a decir entre comillas, si alguien nos está viendo en Spotify, estoy haciendo entre comillas. Este, pues obviamente nos vamos a ir a interpretaciones muy erradas y muy a la manera de ver nuestra vida sin un contexto, ¿no? Porque nos vamos a lo literal o a la fe o a espiritualizar. Y si nos vamos al otro extremo de las ciencias bíblicas, le vamos a quitar justamente la parte transformadora que creemos que tiene la escritura. Entonces creo que es un reto lo que estudias, Pau, pero gracias por centrarnos. Y No me acuerdo. Ay, perdón, Anita. no, no, adelante, Es adelante, que por favor. me vino a la mente una experiencia que me encanta, que fue una vez que en una clase, hace muchos años, alguien llegó, ¿no? Y así, ya sabes, lo que dices, ¿no? Que piensan que lo acaban de descubrir todo. Ujú. Y decían, no, es que yo, ya leí que el nombre correcto de Dios es Yahvé, y entonces lo hemos dicho mal y estamos equivocados y No la nos pronunciación escucha. correcta es tal y todo. Entonces volteé así, un alma inocente de su primer clase de ciencias bíblicas, y volteé y le dice, ¿y si está mal y si no es su nombre? Si hemos dicho mal su nombre, ¿por qué no responde? No, no, no. O sea, fue así como, bueno, tú queriendo encontrar el nombre correcto y las palabras y la historia, y vienes aquí como que acabas de descubrirlo todo, y un alma inocente, pues si no es un hombre, si ese no es un hombre, lo hemos dicho mal, pues ¿por qué no responde, no? O sea, él le dijo, no puedes negar lo que él ha hecho en la vida de tantas y tantas personas, y no puedes asegurar que porque se haya pronunciado mal por algo que acabas de descubrir, no exista o haya sido un sueño todo lo que conocemos como la iglesia hasta el día de hoy. Sí, nos hemos equivocado y la iglesia ha estado mal en todas. No, o sea, también tenemos que entender que el Dios en el que creemos, que se ha revelado en su escritura, siempre será más allá de lo que yo alcance a entender, definitivamente, porque un Dios que pudiéramos entender completamente no sería digno de a lo mejor de nuestra adoración y de nuestro reconocimiento, ¿no? Entonces, no lo podemos meter en nuestro cuadrito, podemos conocerlo, acercarnos, eh, tener preguntas y tener dudas súper válidas. Sin embargo, sentir que somos, como dicen, pues no sé, la última coca, encontramos toda la solución. Creo que estamos muy lejos realmente de entender el estudio de la Biblia cuando sentimos que estamos haciéndole un bien al mundo por querer desmentir cosas o tener este tipo de actitudes. Y junto con esto, Pau, yo quiero preguntarte, hay algo que me preocupa justamente, porque las teologías surgen a partir de las necesidades, ¿no? Hay una interpretación bíblica y se hace una teología para responder a alguna necesidad, alguna pregunta que el ser humano tenga. De ahí conocemos teologías, hoy en día, no sé, se me viene a la mente la teología mestiza, la teología del migrante, la teología negra, que no sé si ya cambió de nombre un poco, pero la teología de la liberación, que ahorita sí se conoce como la latinoamericana, que de alguna manera a la hora de adentrarnos a la escritura y poder buscar o encontrar eh, las necesidades pues de este grupo de personas, vamos a la Biblia ya con una búsqueda hacia esa parte. La teología feminista, y bueno, si hablamos de otras teologías, la teología queer, etcétera. Entonces, esto surge a través desde el punto de vista que tú te posicionas para ver la Biblia y tratar de responder una realidad presente. Yo quiero preguntarte, Pau, si tú consideras, en lo que has estudiado de las ciencias bíblicas, si todas las interpretaciones para llegar a ciertas respuestas teológicas son válidas. ¿Qué piensas justamente de estas, de estos marcos referenciales
que se empiezan a crear para hacer una respuesta o para acercar al hombre con la escritura y poderme sentir identificado. ¿Tú crees que todas las interpretaciones sean válidas en sí? Si estamos hablando de un mensaje que tiene la Biblia, pero que a la vez tiene distintos ángulos, eh, ¿qué piensas acerca de estas teologías que buscan responder necesidades particulares, que justifica la Biblia? Eh, ¿Crees que sean válidas todas ellas? Bueno, esto es algo de lo que le llaman comúnmente la nueva hermenéutica, ¿no? Ujú, Yo entiendo, eh, yo soy creo muy empática porque yo entiendo pues la inquietud de tratar de hacer una teología para cada cosa. Sin embargo, échale, échale. am, lo que sucede es que sí hay como eh, u- hay una espina dorsal, hay algo central. Mm, El mensaje de la Biblia es el amor. Entonces, cuando una interpretación no habla o pierde de vista el amor de Cristo, y el mensaje ya no es claro, esa interpretación yo no estoy de acuerdo, okey, ¿no? ¿Como cuáles? Por ejemplo, alguna interpretación que tienda a ser judaizante y que ponga más cargas de las que ya tenemos y que atribuya que tenemos que hacer ciertas cosas para alcanzar el favor o el amor de Dios, ¿no? O aquellas interpretaciones que tienen algunos postulados sociales o particulares o filosóficos que probablemente pasen de moda. O sea, sí hay un mensaje central que es el amor de Cristo. Cuando alguna interpretación no apunta a el amor de Cristo en su esplendor, a la palabra con mayúscula, a Cristo, a su amor, a lo que hablábamos al principio, un Dios que se hace como nosotros y anda entre nosotros, cuando alguna interpretación pone cargas o no se centra en el amor, sino más bien en ideologías, filosofías, política, esa no es una buena interpretación, porque sí hay un balance y sí hay un veredicto sobre de qué trata este libro. claro. Este libro es un libro que habla de amor. Cuando una interpretación pone cargas, insisto, o se centra más en alguna ideología que no está probada y que en 50 años puede que ya no exista o en 100 años puede que ya haya pasado de moda, pues no es una buena interpretación. Entiendo las necesidades y yo siempre hablaré y apostaré por una teología real, de la vida real, ¿no? Para la gente real, para mujeres reales que incluso pues siempre he dicho que no es justo que solamente nos pongan en el marco de una descripción bíblica, sino que hay realidades, múltiples realidades, realidades crudas, latinoamericanas, etcétera. Eso yo lo entiendo, ¿no? Y eso yo siempre hablaré de que, pues, la Biblia es un texto cercano. Dios si busca revelarse, o sea, no es un Dios que se esconda o que se haga pues irresistible para el ser humano, el mensaje no es difuso, no es que es confuso, no. Entonces, entiendo que en el afán de acercarnos a una teología real, pues hay una nueva hermenéutica. Sin embargo, yo sí creo que hay que ser críticos cuando esas teologías o esas interpretaciones, insisto, ponen cargas o se centran más en situaciones ideológicas, filosóficas, políticas, pues ahí se le está olvidando este mensaje trascendente que tanto defendemos porque hay cientos y miles de manuscritos que hablan de ese mensaje Claro. central, único. No hay mensaje paralelo y no hay variante en el mensaje.
Entonces, no estoy de acuerdo con alguna interpretación que ponga cargas, que presente un Dios lejano o que presente como Un Dios a la carta propósito también, primario, perdón, ¿perdón? un Dios a la carta también, ¿no? Un Dios Exacto, sí, también sí, sí. importante. Sí, 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 pues es que el Evangelio es semilla universal Ujú. en tierra nativa, pero es universal, o sea, la verdad no es subjetiva en este sentido. La verdad del Evangelio sí es universal. Así es. Es una de las particularidades del Evangelio, que es aplicable y no deja de ser verdad en distintas zonas geográficas o en distintas clases sociales, ¿no? El mensaje es central y es universal. Y cuando hay un interés antes que el amor, ahí sí no es una buena interpretación. Wow, gracias. En mi clase, en las clases que yo doy de hermenéutica, cuando hablamos de estos marcos referenciales, de, no sé, la interpretación humanista, ¿no? Que se inclina a la dignificación o de la ética, que busca normar la conducta cristiana, o la interpretación posmoderna o la nueva hermenéutica que da muerte al autor y de pronto, pues, puede decir mucho, pero eso creo que eso nos puede, o sea, si tú alargas ese argumento, pues entonces vamos a tener que justificar las guerras y las cosas que se han hecho en nombre de la Biblia, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho, como mucho cuidado. Sin embargo, todos, dependiendo de nuestra cultura y contexto, sí, creo que sí volteamos a ver a la Biblia desde una perspectiva. Lo alcanzo a ver como un bosque. Es un bosque y de pronto tú te fijas en un árbol, a lo mejor háblese de dignidad humana o de, no sé, de justicia social o háblese de normativas que de trabajo o de interpersonal, pero sigue siendo una parte de un bosque y todo el bosque me habla de un tema en específico. Cuando eso se pierde, o sea, cuando yo solo estoy viendo el árbol y dejo de ver todo el bosque, creo que ese es el peligro de las teologías que se van a un extremo. Y como tú dices, yo entiendo que hay necesidades, que hay dolor en el ser humano, pero también creo que debemos de entender, y no está mal, saber que la Biblia no tiene todas las respuestas de hoy en un sentido, en un sentido práctico, tiene principios bíblicos para hacerlo, pero el querer forzarlo, o sea, la Biblia no te va a hablar de aliens, como mucha gente lo ha querido decir. La Biblia no hablaba del 11 de septiembre del 2001, no habla de eso, o sea, no, y de pronto hemos querido tanto forzar la Biblia para que nos diga muchas cosas, pues que terminamos quitándole el peso de este gran tema o de del bosque, que es precisamente como tú lo mencionas, la gracia de Jesucristo, ¿no? El Dios que quiere acercarse al ser humano y lo hizo a través de Jesús, ¿no? Y entonces creo que responder a todas las interpretaciones es pensar si mi mirada está siendo muy forzada a ver algo donde realmente Dios me está invitando a ver algo más que mi necesidad o la realidad que hay, que no la queremos demeritar. Sabemos las necesidades presentes y creo que te escuchaba en un podcast decir, y ahí dije, yo quiero ser amiga de Paola cuando te escuché decir esto. Hablando, por ejemplo, de una teología feminista, por ejemplo, una feminista radical. Sabemos, o sea, o yo creo que esto ha surgido, no estoy de acuerdo en algunas cosas. Hay teologías que incluso han llamado a Dios Madre porque, pues, para sentirse identificadas y justo es una interpretación que yo considero no válida. Sin embargo, entiendo el dolor de las mujeres y entiendo lo que han pasado y que esos extremos las han llevado a eso. No lo justifico ni creo que sea lo correcto. Sin embargo, el dialogar y el entender esta necesidad y entonces poder responder a la luz de la Biblia una necesidad y no forzarla para tratar de que se sienta identificada con la escritura. Creo que, no sé,
esta es mi forma de ver las cosas. No podemos centrarnos en un árbol, tenemos que ver el bosque completo que nos está llevando a la verdad. No sé si quieras agregar algo, Pau, Sí, acerca. pasa que le atribuimos a la Biblia responsabilidades que son nuestras, ¿no? Ujú, Eh, la Biblia no te va a decir en ejemplos concretos cómo actuar. Eh, la Biblia hablará de generalidades y la manera de llevar tu vida en lo cotidiano, en lo interpersonal, en las relaciones, la manera en la que vives esta vida, dependerá de tu sabiduría, ¿no? Y por supuesto, una base general que es lo que el texto te da sobre cómo piensa Dios y cuál es su voluntad. Pero pasa que queremos extraer de la Biblia pues el consejo como pues qué voy a comer, con quién me voy a casar, blanco, negro, cable rojo, cable azul, ¿no? Y no funciona así, ¿no? Más bien pues, es la responsabilidad del ser humano que hace o no hace ciertas cosas. Creo que en una dimensión mayor, cuando las cosas se nos han salido de control y no hemos sabido elegir gobernantes, no tenemos buenas políticas públicas, no sabemos ayudar al prójimo, solo nos limitamos a amarlo, a una oración. Cuando ya las cosas están demasiado graves, es cuando ya decimos, bueno, ¿cómo sacamos el ABC, no? Pero es algo que se tiene que desarrollar, ¿no? La Biblia sí no es una guía en la que parezca que se anula tu voluntad ujú, o tu libertad, ¿no? Y hay libertad, de hecho, creo que es como una de las preguntas que hacen mucho, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? ¿No? Porque en esta libertad que tiene el ser humano, se ha equivocado bastante y decide hacer las cosas mal, ¿no? Y bueno, lo menciono por esto que tú dices, ¿no? Por supuesto que hay muchas realidades muy complejas, muy difíciles, que como iglesia, como sociedad, no sabemos enfrentar, no sabemos hacerle frente y nos estantea que le hemos adjudicado a la Biblia que tiene todas las respuestas y no, más bien Dios nos pedirá que clamemos por sabiduría, que desarrollemos la sabiduría, el sentido crítico para nosotros, pues generar nuestras propias técnicas, nuestras propias maneras de resolver ciertos conflictos y situaciones en tanto estemos en este mundo caído, doloroso, que sufre y que gime, ¿no? Y eso pues es un gran desafío, bastante entretenido, pero es más cómodo adjudicarle todo a la Biblia o a la voluntad de Dios, ¿no? Tenemos muy poca responsabilidad respecto a esto. Cuando las cosas se salen de control, bueno, pues ya queremos redactar todo un manual para cosas específicas cuando más bien pues vemos hacia atrás la falta de responsabilidad que hemos tenido y ujú. bueno, es injustificable. Claro, y es que hemos visto la historia nos ayuda a no repetirlo, tristemente lo seguimos repitiendo, pero la Biblia puede decir lo que queramos si no sabemos realmente, el sentido de ella. O sea, si nos vamos a la historia, la Biblia ha desatado guerras, la Biblia ha permitido, y entre comillas, nuevamente, esclavitud en una mala interpretación. La Biblia, ha hecho, no ha hecho, a la Biblia se le ha dado la capacidad o la gente ha interpretado la Biblia como quiera al grado de hacer muchísimo daño, ¿no? Entonces, creo que debemos de ser responsables de lo que nosotros hacemos y pensamos, y no darle esa responsabilidad que incluso le hemos dado a la escritura cuando la escritura en sí, no somos los protagonistas de la historia de la Biblia, el protagonista es él, es su carácter, es quién es él, y a partir de eso, ¿no? Puede surgir justamente la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es
conocer o el temor a Dios mismo. Entonces, creo que el llamado es a buscar el carácter de Dios más que nosotros como protagonistas de la historia de la Biblia. Entonces, eh, tenemos todo un reto. Eh, Pau, se fue una hora increíblemente rápido. Qué rico es hablar Oye, contigo. sí. Eh, Cuando quieras, Anita, sí, igualmente. por favor, hay muchos temas que pienso yo, puedo hablar de esto con Paola, puedo hablar de esto con Paola. Pero quiero preguntar, ¿sabes algo? Hablando de la Biblia, el otro día estaba leyendo estadísticas y decía la estadística que 1 de cada 10 cristianos leen la Biblia realmente. O sea, tenemos la revelación de Dios en nuestras manos, tenemos el querer saber, bueno, más bien el conocer a Dios, el saber quién es Dios a través de la escritura, y solamente tenemos a 1 de cada 10. Si en mi iglesia hay 70 personas, estoy hablando de que 7 personas leen su Biblia. Y es súper triste pensar en eso. Eh, no sé, no sé a qué se debe, pero ¿qué invitación tú le harías a la iglesia cristiana en general que no tiene ese interés y ese amor por conocer un libro que ha sido tan cuidado, tan preservado, tan defendido, tan luchado en sus manos? Tienen un libro que tiene demasiada historia en sus manos y no lo estamos Ujú. usando. No estamos permitiendo que la palabra sea nuestro espejo para, para entender y conocer a Dios. ¿Qué mensaje tú darías, Pau, a esta estadística del 90% de la iglesia cristiana que no está leyendo la Biblia? Mira, Anita, pasa algo muy bonito en el museo, que yo me encuentro a creyentes, no solo evangélicos o protestantes, sino católicos, pues incluso mormones, testigos de Jehová, pero creyentes al fin, ¿no? Que dicen que tienen 20, 30 años en la fe, hablando ahora solo de los protestantes, y no tienen idea de cómo se forma esta Biblia, de las bases que hablamos al principio, ¿no? Ujú. De la credibilidad. A eso súmale la cantidad de conferencias que ha dado el museo con expertos en antropología, sociología, lingüística, que Wow. no son creyentes quizá, porque quizá también han sido muchas conferencias en colaboración con otros museos o universidades también, y cómo se exalta el legado de este libro. Esto, Anita, es como un orgullo tremendo de decir, todo ser humano viene, nace, fue creado con la necesidad espiritual y el hambre de buscar respuestas a las preguntas existenciales. Entonces, como todo mundo, tenemos esta inquietud. Por eso tantas religiones, tantas sectas, por eso tantas maneras de buscar protección, favor, eh, digo, horóscopos, medallas, velas, o sea, es la necesidad de creer, de identidad, de protección, de favor, de respuestas. Es como todos los seres humanos somos así, digamos, de fábrica. Qué afortunados somos de llegar ya a la resolución de atribuirle fe a las Sagradas Escrituras, a este libro. Pero si a esto de la fe, de creer en el mensaje de adentro, tú le sumas la parte racional y la parte histórica, es un orgullo y es una ventaja de entender cómo fui yo a nacer en esta época en la que se me permite leer la Biblia, ¿no? No me cuesta la vida, ya está en mi lengua materna en varias versiones. Puedo irme al parque o a un lugar público, solamente basta tener conexión al internet
la puedo conocer en distintas versiones, tengo una interpretación personal, tengo la parte de creer de lo que, en lo que dice este libro de pasta a pasta, ¿no? El mensaje, los evangelios, las cartas de Pablo, el Apocalipsis, la historia, la cronología, etcétera. Pero también si cierro este libro, qué afortunado soy de hoy contar con todas estas herramientas que te dan las ciencias bíblicas, de poder tener la confianza de que los manuscritos que le dan la credibilidad y la seriedad a este libro hoy son un patrimonio de la humanidad que están repartidos en las bibliotecas y museos más importantes del mundo, que nadie los puede cambiar, que están ahí porque son propiedad de la humanidad. Y bueno, qué afortunado este contexto entonces que tengo de poder creer en este libro, cerrándolo, abriéndolo desde la historia, poder tener una opinión propia. Eso es algo que yo hubiesen querido la iglesia primitiva, ¿no? Toda la iglesia antes del siglo XV, todos los creyentes antes del siglo XV, cuando no había imprenta y solamente habían manuscritos, ¿no? Desde el siglo IV, todos los que tenían que leerla solamente en latín. Aún en la actualidad, Anita, países en donde está prohibida. Sí. Entonces, esas son cosas que para sentirnos afortunados, pero también comprometidos, porque entonces no hay pretexto. Y pensar en llegar un día a estar frente a frente con el autor de este libro y saber que nos dio muchas, muchas ventajas, muchas facilidades, tanto de fe como intelectuales, para poder vivir con este libro en su esplendor, pues no, no habrá como perdón, ¿no? No, no hay como mucho que justificar, ¿no? Siempre les digo, si a todo lo que encontramos de los eruditos en los coloquios, los críticos textuales, los expertos académicos, a todo esto le sumamos fe, wow, nosotros ya tenemos la fe. Ahora hay que dedicarnos a estudiar con seriedad y a vivir con ese orgullo. A mí me encanta de verdad cuando he recibido en el museo gente que me dice, bueno, yo no creo en la Biblia. Felicidades, estás en tu derecho, ¿no? Y tenemos este diálogo en el que digo, wow, qué orgullo que yo sí, ¿no? O, ¿qué tal? Yo soy satánico. Bueno, bienvenido al Museo de la Biblia, yo soy Paula Viña, o sea, no hay ningún problema. Mi orgullo, mi identidad, mis seguridades, es algo que me hacen vivir en una plenitud, Anita, que buscamos la manera de transmitir esto en las comunidades de fe. O sea, eh, a veces también cuando llegan los chicos, ¿no? Es que les decimos, aquí hagan las preguntas complejas, aquí, aquí. ¿Qué les dice el profesor de filosofía incómodo? ¿Qué les dice el de historia? No, pues me dice esto, así, se responde así por esto y esto y esto. Y se van, Anita, como pavos reales, con el orgullo de decir, ah, mira, sí, desde lo racional y esto no era tan difícil de responder, pero solo faltaba un poquito de historia y de lógica. Eso, Anita, eso es lo que necesitamos, reencontrarnos con este texto. Yo sé que si tienes 20, 30 años en la fe, ya te conoces todas las historias bíblicas, felicidades. Ya te sabes todo de pasta a pasta, felicidades. Ahora cierra el libro y date la oportunidad de conocer a Dios alrededor de este libro, como Él nos preparó los acontecimientos de la actualidad para que en un contexto, en un periodo en el que la gente no quiere profesar una religión, no quiere leer la Biblia, Él sigue hablando. Se cierra el libro y el autor sigue hablando. Entonces, Claro. apodérense de eso. Es un orgullo. O sea, no somos los tontos de la historia, no somos los menos racionales, los menos geniales. Por supuesto que no. Al contrario, prácticamente todas las mentes adelantadas a su época, antaño, tenían alguna relación con el texto bíblico. La influencia de la Biblia pues, nos da para otro podcast, pero vivan con ese orgullo y conózcanlo y tengan respuestas no solo citando.
Así el es. texto, ciérrenlo y agárrense de la historia, de la arqueología, de la filología, de la lingüística, de la geografía, de los hallazgos arqueológicos y aún así sigan fortaleciendo su fe y sigan confiando en ese Dios que nos ha dicho que lo amemos con todo nuestro corazón, pero también con toda nuestra mente. Justamente. Yo sé que pensar cuesta, pero es responsabilidad y facultad del verdadero Hijo de Dios. Claro, claro, es que sí, dices: "No respondan con la Biblia", voy a responder con la Biblia, perdón, pero Pedro nos invita a responder a quien tenga dudas de eso, pero Pedro invita a hacerlo de una manera, llena de esperanza, pero con una buena argumentación. Entonces, tenemos la invitación y el reto de conocer la Biblia, para los que no la conocen, ya la conocen desde adentro, vamos afuera, y los que no, vámonos adentro y afuera, pero es importante y urgente saber en qué creemos y por qué creemos. Muchos años se nos dijo que no preguntáramos el por qué. Estamos en una nueva etapa donde ahora sí podemos preguntar el por qué y bendito Dios, hay respuestas para esos porqués. Y gracias, Pau, por darte este tiempo para platicar con nosotros, pero también para dar tu vida, tu tiempo, tu conocimiento para nuestras preguntas, para estos porqués de la Biblia, para poder, tener pues, este lugar en estas esferas intelectuales y decir: "El lugar en el que estoy parada no fue un invento de 2 años, no fue algo que de la nada, sino, tiene un sustento totalmente histórico, antropológico, filosófico, y además, bue sí, y además tiene el elemento transformador y divino que hace que esto todavía lo haga más real. Ya es real, ya es real, nadie lo puede negar, pero también nuestra vida, es la evidencia de esa realidad. Me parece que era Hipona quien decía: "Predica la Biblia y cuando sea necesario usa las palabras de la Biblia", es decir, de tener esa evidencia en nuestra vida de lo que hemos creído, pero necesitamos conocerla. Pau, muchísimas gracias. Quiero pedirte que nos invites al museo, que nos platiques de él, en el sentido de la invitación, horarios, lugar donde está, y tus palabras de cierre para esta pequeña conversación. Bien, pues el primer Museo de la Biblia en América Latina, nos dedicamos a contar cómo se forma la Biblia, el valor de la Biblia, desde un ámbito cultural, totalmente cultural, histórico, em, totalmente se hace justicia sin lenguaje religioso, sin sesgo doctrinal, porque este libro es tan perfecto que para eso da. Estamos en Ciudad de México, muy cerca del metro normal de la Estación Azul que pasa por Bellas Artes y Tenochtitlan, dirección Cuatro Caminos, en la estación normal, del lado contrario a la normal, en la calle Tonantzin 31, de martes a sábado, de 10 a 3 de la tarde. Es importante que puedan agendar su visita. Los sitios oficiales son pues manam.museo. En YouTube estamos como Manam Museo de las Sagradas Escrituras, Facebook, Instagram también, pero estamos ahorita en remodelación, que ya ha sido un proceso muy largo. ¿Por qué? Porque este museo no cuenta con apoyo del gobierno eh, y ha sido lento. Pero aún así, si ustedes quieren visitarlo, agenden su visita y por supuesto que se les pueda dar una conferencia del tema que ustedes elijan que tenga que ver con las ciencias bíblicas, con la formación de la Biblia, traducciones, versiones, etcétera. Pueden conocer algunos ejemplares de la colección. También hay un documental que si me haces favor de poner el link del documental, Claro que eso cuenta la historia de cómo se forma este museo y cuál es la inquietud, la misión, la visión. Bueno, pues, ¿qué les digo? Somos
Pues somos un grupo de personas que, muy al estilo, ¿no? Del apóstol Pablo con los filósofos griegos, nos dedicamos a exaltar este texto en esas esferas donde desafortunadamente, pues, los creyentes no les interesa o no llegan mucho, ¿no? Que es en los espacios culturales e intelectuales. Y creo que ha sido, pues, bastante fructífero, pero cuando a un creyente también se le aporta y se fortalece su fe, bueno, es la otra parte de la esencia del museo. Entonces, pues una invitación a que vean el documental, a que conozcan los sitios oficiales. Pues quiero decirles que cuestionarse, tener preguntas, es de alguien sano, es válido. Hacer una investigación y acercarnos a estas respuestas es necesario, pero también con una actitud correcta. Claro. Em, no caigamos en la idea de aprender por las motivaciones incorrectas. Ujú. Si este libro tiene un mensaje central que es el amor, nuestra actitud también para estudiar y para enseñar debiera de ser, pues, reflejando este amor, ¿no? Ujú. Probablemente, como bien decía Sanita, nuestra mente finita y limitada no alcancen a comprender todas las verdades, pero creo que es necesario invertir la vida en conocer al Dios que decimos amar y amarlo con toda nuestra mente y no solo con todo nuestro corazón. Sí. Nuestra fe también tiene que ser racional, lógica, coherente y tenemos que aprender a mostrar a ese Dios con un lenguaje que el mundo allá afuera pueda entender y no solo sea un lenguaje que puede tener un efecto en nuestra comunidad de cuatro paredes. Así es. Tenemos que ser más creativos y ese es el desafío para no diluirnos en medio de tantas ideologías que comparadas a la luz de las ciencias bíblicas, pues no son tan fuertes, sustentadas, racionales, lógicas, históricas como las Sagradas Escrituras. Claro. Wow, Pau, gracias. Me quedo sin palabras de la emoción, de la gratitud y del reto que dejas a la audiencia, del saber que la fe jamás, jamás ha estado peleada con la ciencia, al contrario. Y creo que no es solamente no es una opción en estos tiempos. O sea, no es una opción decir, "Ay, yo sí quiero investigar", yo no creo que necesitamos estar equipados para poder dar una respuesta clara. Y si la gente no cree en la Biblia, no podemos responder a partir de la Biblia. Necesitamos responder a partir de la evidencia y creo que esto es un abrazo al corazón para aquellos que lo quieran hacer y bueno, es una gotita en el mar para que podamos aprender de esto. Pau, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Por favor, amenazo con volverte a invitar. Muy Podemos feliz. hablar de muchas cosas. Escríbanos si hay algo de lo que quieran hablar más a profundidad con Paola y pues hagamos o proclamemos la verdad de la Biblia en nuestras vidas, en todo lo que hagamos. Así que invitados al museo y pues también contacten a Pau, me estaba diciendo que ellos van a todo México, contáctenla, por ahí también voy a dejar al menos su Instagram, entonces por si algún pastor o alguien quiera invitar a Pau y algún material que ella pueda llevar, están en la mejor disposición. Así que gracias. Y pues esto fue todo. Nos vemos próximamente en el siguiente capítulo. Que Dios los bendiga. Y pues esto fue Teología. El Señor sea con ustedes y nos vemos en el próximo capítulo.